les extendemos un fraternal saludo a toda la audiencia de Cielos Abiertos, turradio.com, Pasaporte a una Nueva Vida, y a toda la audiencia de Suba Alternativa. Hoy nos encontramos aquí, este maravilloso equipo, digo yo, modestamente, porque por la gracia del Señor estamos en este espacio. Allí está ahora Nelly Díaz en la parte técnica. A mi izquierda está Dani Albeiro Guillón, quien siempre me acompaña. Muy, pero muy buen día. Un saludo para toda la audiencia de Cielos Abiertos, turradio.com y también de Suba Alternativa. Qué bueno es poder tener esta nueva cita para hablar de familia. Cómo nos encanta el poder llevar estos mensajes que nos concentran en lo fundamental. Es la palabra de Dios y por supuesto la gloria de Dios. Hablar de Cristo. Y en medio de todo esto queremos recordarles a nuestros oyentes que estamos llevando una secuencia sobre el matrimonio y después vamos a comenzar con los hijos. Así que hoy tenemos como un balance general de todo lo que hemos desarrollado en la temática de los matrimonios, así que pueden observar los programas anteriores a través de las redes sociales tanto de Cielos Abiertos, turradio.com y también los oyentes de Suba Alternativa. Así es, pues bueno, hemos visto el amor del mundo y el amor bíblico, ¿no? Una cosa es el amor del mundo, donde pensamos que amar es sencillamente decir te amo, te apoyo, pero no hay un verdadero amor fundamentado en el Señor. También vimos el tema de ama a tu esposa con un amor purificador, y esa manera es a la luz del Evangelio, ¿no? Es a través de la instrucción, del ejemplo, de la paciencia, de cómo el Señor obra en nuestros pensamientos y en nuestros corazones para que haya una santificación progresiva en nuestras vidas y podamos glorificar al Señor en nuestro matrimonio. También vimos que hay un llamado a los esposos en amar a sus esposas con un amor cuidador, ¿no? Él es el proveedor, el cuidador, el que está ahí pendiente, el que trata a esa esposa como vaso frágil, como dice la misma palabra, y donde obviamente en nosotras hay una gran responsabilidad, pero iniciamos viendo esta faceta del matrimonio y del amor en la responsabilidad que inicialmente el Señor delega al hombre. Otro tema maravilloso también donde estuvo muy movido, muy interesante, fue ama a tu esposa con un amor que permanece. Qué bonito que si el Señor nos da vida podamos permanecer en esa unión, en ese matrimonio, y eso quiere decir que podamos envejecer juntos, ¿no? Donde el Señor ha permitido que tengamos experiencias, pruebas, tribulaciones, aflicciones, también momentos de gran gozo, de felicidad, de satisfacción y de total alegría, y donde nuestra esperanza aún sigue siendo el Señor para poder perseverar en esos hogares que el Señor ha unido. Y hoy pues estaremos viendo matrimonios para la gloria de Dios. Matrimonios para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? De pronto ustedes decían, bueno, pues yo me caso porque quiero unir mi vida a este hombre o a esta mujer y quiero dormir y levantarme al lado de esa persona que tanto amo, que tanto quiero, con quien quiero envejecer algún día, pero nunca pensamos en que si vamos a unir nuestras vidas es para darle la gloria y la honra al Señor. Bueno, precisamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué Sí. es un matrimonio para la gloria de Dios? ¿Sí? ¿O cómo es la pregunta? Correcto, sí, esa es la primera pregunta. ¿Qué es un matrimonio para la gloria de Dios? Yo estaba dando ahí la parte introductoria para que tú hicieras la introducción e iniciar con la pregunta, pero sí, ya pues dimos como un esquema de las temáticas que hemos abordado, donde tú invitaste gentilmente a la audiencia a que si no han visto alguna temática, pues puedan visitar las redes de Suba Alternativa y de Cielos Abiertos para que puedan contextualizar todos estos términos y toda esta nueva temática donde hemos profundizado el tema del verdadero amor, que no es un amor del mundo, sino un amor, en este caso, para glorificar al Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa primera pregunta? ¿Qué es un matrimonio para la gloria de Dios? Bueno, para poder responder hay que hacer una contrapregunta y te la tengo que pasar. Me la transmites. Sí, y es, ¿por qué las personas se casan? ¿Qué persiguen cuando se casan? Bueno,
uno percibe que si se quiere casar es porque a esa persona le agrada, le gusta, admira a esa persona, ve características y una personalidad que aparentemente es compatible con la que uno puede convivir el resto de su vida, porque me parece inteligente, porque es una persona que tiene cierto tipo de habilidades que encaja con mis gustos, porque es una persona que de pronto ha mostrado un verdadero interés en mí, porque de pronto me gusta el color de los ojos de esa persona, porque me inquieta su sonrisa, porque me gustan sus manos, porque me gusta cómo huele, porque siento una Uy, empatía. pero la descripción está como larga, ¿no? Bueno, pero es que mira, son cosas aparentemente importantes, Sí. ¿verdad? Pero realmente son cosas externas, Mm, pero no estamos mirando, o sea, es que lo digo porque digo esa lista y eso que extensa, faltaría larga, tan sí. extensa, Mm, porque muchas veces colocamos la mirada en otras cosas para casarnos y para estar, se supone, el resto de nuestras vidas con esa persona a claro. nuestro lado. Pero yo pienso que muchas veces pensamos en tantas cosas que en lo que menos pensamos es casarnos para darle la gloria al Ok, Señor. ok. Y si te digo que uno se casa para buscar la felicidad, ¿qué piensas? Eh, sí, también, pues porque todo eso me hace feliz, entonces yo me caso porque quiero ser feliz, porque me contaron un cuento de hadas donde llegó mi príncipe azul y donde yo pensé que todo iba a ser perfecto y donde iba a ser esa felicidad y donde iba a estar al lado todo el tiempo de esa persona que amo. Y si yo me caso en busca de esa felicidad, solamente mi felicidad, ¿eso cómo se llama? Mi felicidad. Egoísmo. Es Y allá habíamos correcto. hablado de que había un amor sacrificial también, ¿no? Correcto. Entonces, es que para poder responder la pregunta tenemos que analizar que los deseos y las intenciones del hombre para casarse son erróneas, porque se está buscando la propia felicidad. Ahora, ¿cuál es el problema de buscar la propia felicidad? Uno dice, oiga, pero ¿de qué están hablando allí? ¿Es que hay algún problema que yo desee mi felicidad? Es que la situación se convierte en egoísmo. Y el egoísmo es algo que el Señor dice que es pecado. Porque solamente me interesa mi bienestar. Porque solamente me interesa lo que yo piense, mis propios deseos. Y efectivamente eso va a traer como resultado un matrimonio conflictivo. ¿Sí? Porque uno dice, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que yo quiera buscar mi felicidad? Cuéntame, ¿qué hay de malo? Y tú te Pero, casaste pensando que ibas a ser feliz. pero el punto es que si nos damos cuenta en el momento que seguimos persiguiendo eso, ya el matrimonio está en conflicto, en división, en malos tratos, en mal carácter. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando mi felicidad y no estoy buscando exaltar el nombre de Dios precisamente en el matrimonio. Entonces, por eso tenemos que ampliar esa pregunta, darle también unos aspectos que acompañen a lo que vamos a decir para que se pueda entender, porque mira, la persona que nos está escuchando, vuelvo y reitero, va a decir, oiga, ¿qué de malo hay en buscar la felicidad? Bueno, es que cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, Sí, valga la así. redundancia, lo que vamos a tener es un matrimonio de egoísmo, un matrimonio que no avanza. Precisamente las escrituras, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios, vamos a encontrar cuál es el propósito principal de un ser humano. ¿Cuál es el propósito principal de un ser humano? Y nosotros tenemos que ir a Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31, así que vamos a mirar ese pasaje. Primera de los Corintios 10:31 dice lo siguiente la escritura, para que podamos tener presente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Ujú. Que nosotros estamos reconociendo que Dios es el dueño absolutamente de todo, que Dios es el creador y que nosotros dependemos de Dios. Ujú. Así nosotros, con nuestras actuaciones, con lo que hacemos, y en este caso específicamente con el matrimonio, le damos gloria a Dios. ¿Para qué nos queremos casar? Bueno, para darle la gloria a Dios. Esa sería una respuesta que encaja dentro del modelo bíblico y dentro de la cosmovisión cristiana. Así es. Sin embargo, como muchas personas no tienen presente lo que dice la Escritura, otras personas no le interesan las cosas de Dios, vale la pena recalcar esto. ¿Por qué? Porque somos creados para darle la gloria a Dios, ya que Él es el creador, Él es el sustentador, Él tiene el control absolutamente de todo en este mundo. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo eso, vamos despegándonos de esos deseos egoístas que por lo general todos tenemos, sino que cuando nosotros reconocemos a Cristo, sabemos ahora que no debemos concentrarnos en nosotros mismos, sino tener la mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo. Así que, cuando nosotros estamos hablando de esta pregunta, ¿qué es un matrimonio para la gloria de Dios? Nosotros tenemos que tener claridad que esa gloria de Dios es algo que la Biblia nos enseña. Esa gloria es el reflejo de todo lo que Dios es en sí mismo. Su infinita perfección, su santidad, hacen que Dios sea glorioso. Es decir, reconocemos que somos unas criaturas y que Él es grande y que Él es todopoderoso. Ese es un principio fundamental, es un principio vital que solamente se logra reconocer cuando nuestra vida ha sido transformada. Porque aun cuando estamos en oscuridad, es decir, cuando estamos alejados de Dios, ¿sabes qué ocurre? Nosotros caminamos en el egoísmo y decir que esto es para la gloria de Dios, no porque pues primero está nuestra felicidad y ya después están las otras cosas. Pero cuando somos personas que han cambiado su estilo de vida gracias a la obra de Cristo, entonces podemos afirmar con toda tranquilidad, no con carga, no porque toca hacerlo, ¿no? Sino con toda tranquilidad. Este matrimonio es para la gloria de Dios. Y eso cambia completamente el panorama, completamente el panorama. Entonces, un pequeño apunte adicional para ir con la siguiente pregunta, y es que para poder entender que el matrimonio es para la gloria de Dios, yo debo reconocer quién es Dios, quién es el hombre y cómo el hombre puede restablecer su relación con Dios. Solamente es a través de Cristo. Así podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, entonces la segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las características del esposo que ama a su esposa? Bueno, es que esto nos permite hacer el resumen. Tú ya diste algo del resumen, pero lo vamos a hacer de una forma donde podamos interactuar y así vamos avanzando en esta segunda pregunta. ¿Por qué? Porque el pasaje que hemos tomado para poder explicar ello de esta segunda pregunta es Efesios capítulo 5 versículos 22 en adelante, donde se le dice a los esposos que amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Un amor sacrificial. Dentro del amor sacrificial, ¿qué vamos a recordar? Bueno, básicamente vamos a recordar cómo debemos tratar a la esposa. Entonces, aquí traemos a memoria lo que hemos venido desarrollando. Con un amor donde hay un entendimiento a través del diálogo.
También se habla de que debemos tratar a la mujer sabiamente. También se afirma que debemos tratar a la mujer como vaso frágil. ¿Sí? Allí está esos puntos del amor sacrificial. Ahora, cuando tú, teniendo referencia de Cristo, y te hablan de un amor sacrificial teniendo referencia a Cristo, ¿qué recuerdas? Pues sencillamente que el Señor Jesucristo dio su vida por todo aquel que cree en Él. Correcto. Entonces eso significa que el Señor tomó nuestro lugar, un lugar donde nosotros deberíamos haber recibido la ira del Señor, pero fue su propio Mm. Hijo, el unigénito de Dios que recibió la ira de Dios. ¿Por qué? No porque Él tuviera pecado alguno, sino porque Él llevó a cabo nuestros pecados y tomó nuestro lugar. Entonces, ese es el amor sacrificial, donde fue un amor voluntario, donde lo hizo para cuidarnos, para protegernos, donde lo hizo sencillamente porque le plació de una manera, wow, o sea, sorprendente e inexplicable que todos quisiéramos tener como ese querer, como el hacer, donde fluyera ese amor verdadero del Señor y poder transmitir ese amor del Señor a quienes están en nuestro entorno y aún más si es nuestro esposo o si son las esposas de Correcto. aquellos varones. Qué bueno es poder tener presente este recordatorio, ¿no? Entonces, sacrificial. El siguiente es un amor purificador. Y cuando hablamos de un amor purificador, sabemos de que la persona tiene que conocer de Dios. Y para Ujú. conocer de Dios, Dios obra en ese pecador para que ahora esa persona tenga el interés de conocer de Dios, de conocer cuál es la responsabilidad del varón. Y entonces el varón tiene la responsabilidad de guiar a su esposa espiritualmente a través de la palabra de Dios. Eso es un amor purificador. ¿Sí? Está pendiente de la salud espiritual de la esposa. ¿Y cómo va a estar pendiente? Pues a través de la palabra, a través de la oración. Ese es un amor purificador. Pero también tenemos ese amor cuidador, Ajá. que tiene que ver ya con estar atento el esposo ya de la parte material, de qué es lo que necesita la esposa. ¿Sí ves? ¿Qué necesita la esposa? Entonces, hay que proveer en el hogar. Es el varón el que provee en el hogar según las escrituras. Y eso hace bien a nuestra vida en medio de nuestras luchas, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, entonces sacrificial, purificador, cuidador. El purificador hace referencia a lo espiritual y el cuidador hace referencia a lo material, ¿cierto? Así es, sí, porque pues en esa parte el varón está pendiente de la salud de su esposa, está pendiente de que no le falte el alimento, el techo, el abrigo. El Señor es el que nos sustenta, pero pues en este caso el Señor, dentro de los roles que nos dio a cada uno, pues al varón le dio un rol específico que es ese cuidador, protector, el que guía, el que instruye, el que lidera en el Ujú. Señor, ¿no? El que, bueno, el que anima, alienta y el que desde un inicio, pues, es el que debe liderar esa parte espiritual, ¿no? Hagamos un devocional, meditemos en esto que nos dice la palabra, porque va a ser provechoso para nuestra vida y el Evangelio es el único que va a permitir el Señor en su misericordia que obre en nuestros corazones y renueve nuestros Correcto. pensamientos, porque pues como lo hemos dicho aquí, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, porque nuestros pensamientos están sencillamente ceñidos o arraigados a las cosas y al sistema de este mundo. Y si tuviéramos los pensamientos del Señor, pues sería más fácil obedecer al Señor, porque el Señor quiere todo lo bueno, todo lo justo y todo lo mejor para cada uno de nosotros. Si nosotros, siendo humanos, queremos cosas buenas para nosotros, para nuestros hijos, para Sí. nuestro matrimonio, aún más el Señor, que Él es santo, bueno, sin mancha y sin arruga, quiere aún lo mejor para nosotros. Pero cuando digo lo mejor, siempre la gente de una vez piensa material, pero no piensa en cómo yo necesito realmente es alimentar mi parte espiritual, cómo necesito fortalecerme en el Señor para que sea el Señor formando nuestro carácter y ese carácter que se va puliendo en el matrimonio, ¿no? Mm. Porque pues
tú tienes, el hecho que seamos esposos no significa que yo piense igual que tú igual que yo, que veamos la misma perspectiva, que anhelemos siempre lo mismo, Correcto. ¿cierto? En el Señor, así será, pero humanamente difícilmente se darán las cosas Claro. porque somos dos personas diferentes. Y aquí vale la pena adicionar algo frente a lo que tú mencionas. Estamos unidos en Cristo y eso es algo maravilloso, pero tenemos diferentes personalidades. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender. Estamos unidos a Cristo, pero tenemos diferentes personalidades. Entonces, ya hemos hablado del sacrificial, purificador, cuidador, y entonces miramos el cuarto, que es un amor que persevera, ¿no? O permanece. Permanece. Sí. Y hablábamos que eso hacía referencia a volver al diseño original. Sí, uno vuelve al diseño original de Génesis 2:24, ¿sí? Y entonces el poder entender ello nos permite saber el propósito de Dios para el matrimonio, que por esto dejará el varón, ¿no es cierto?, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y decíamos que esta unión tiene que ver con una unión física, pero también con una unión espiritual, ¿cierto? Correcto. Y que para poderlo practicar, es decir, ese amor que permanece, pues por supuesto debe estar de una forma muy importante el perdón, el perdonarnos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a resolver esta pregunta, esas características del esposo, ¿no? Entonces, es un esposo sacrificial, es un esposo que va a la palabra, es un esposo que cuida a su esposa, es un esposo que sabe el diseño original de Dios. Así que esas son las características del esposo que ama a su esposa según la Biblia y según el pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante hasta el 31, donde nosotros vamos a poder identificar cada una de esas características que hemos mencionado aquí en el programa. Sin duda, cuando nosotros hablamos de ello, las personas como que dicen, bueno, ¿y esto cómo se avanza? ¿Esto cómo se hace? El Señor pone el querer como el hacer. Y más bien, porque a veces uno dice, no, eso que están hablando ahí, ¿será que sí se puede? No. Más bien debemos pedirle al Señor que nos deleitemos en su palabra, que podamos sacarle el mejor provecho y que a través de sacarle el mejor provecho, nosotros le estemos dando la gloria a Dios. Por eso la palabra del Señor nos llama a meditar de día y de noche en el Evangelio, porque es el Evangelio el que verdaderamente nos da la sabiduría, que nos da discernimiento, que nos da entendimiento, que endereza nuestros pasos, donde forma nuestro carácter, donde nos queda más fácil poder examinar nuestros corazones y poner todas aquellas debilidades que tenemos en manos del Señor y que sea Él obrando en nuestras vidas para poder ser un matrimonio que realmente glorifica y honra el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor diseñó absolutamente todo lo que creó. O sea, vemos los cielos, la tierra, vemos ese firmamento, vemos el mar, vemos cada animal. Y nosotros somos una creación perfecta del Señor. Nuestros dedos, nuestros ojos, nuestros oídos, cada órgano que Él hizo en cada uno de nosotros. O sea, Él es un creador perfecto. Y cómo no honrar y darle la gloria al Señor, donde Él diseñó absolutamente todo. Él diseñó al hombre y la mujer con el propósito de que nos multiplicáramos, ¿verdad? Con el propósito que le honráramos y con el propósito de que podamos ser familias fortalecidas. Entonces, Correcto. bueno, ya vimos la primera pregunta, ¿qué es un matrimonio para la gloria de Dios? La segunda, ¿cuáles son las características de ese esposo que ama a su esposa? Y vamos a nuestra tercera pregunta, que dice lo siguiente: ¿cuáles son esas ventajas que tiene un matrimonio para la gloria de Dios? Sí hay ventajas, ya que la gente dirá lo que tú deseas inicialmente, ¿no? O sea, es que glorificar el nombre del Señor es negarme a mi felicidad. Y no nos damos cuenta que no puede haber mayor gozo y mayor felicidad que estar en la presencia del Señor. Excelente, sí. Efectivamente, cuando nosotros hemos tomado el pasaje de Efesios 5, yo decía del 22, pero ajustando es del 25 al 31, ¿no? Es que vamos a ver
esa relación que hay entre el matrimonio y la unión entre Cristo y su iglesia. Y eso es algo muy importante para resolver esta pregunta de esas ventajas de un matrimonio que le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que la relación matrimonial debe abordarse con respeto, con reverencia, porque es un símbolo sagrado de la relación de Cristo con su iglesia. No vamos a tomar el matrimonio a la ligera. Vamos a comprender que Dios diseñó el matrimonio para que sea una unión permanente e inquebrantable, que revele a los de afuera el amor de Cristo por su iglesia. ¿Sí? Entonces, sabemos que cuando nosotros comprendemos a profundidad esta relación, y cuando digo a profundidad no estoy diciendo que eso sea de muchos años, sino realmente de poder entender que lo más importante de nuestra vida es el Señor. ¿Por qué? Porque sin el Señor no somos nada. Sin el Señor estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin el Señor estamos en oscuridad. Sin el Señor somos necios. Sin el Señor somos completamente transgresores de la ley. Sin el Señor, dice la Escritura, que estamos en tinieblas. Sin el Señor, dice la Escritura, que estamos muertos en delitos y pecados. Sin el Señor, dice la Escritura, que somos como el mulo, sin entendimiento. Bueno, y mucho más, ¿no? Entonces, cuando vemos todo eso que describe la Biblia, que es andar sin el Señor, con esos corazones duros, con esos corazones necios, pesados, pues realmente lo que vamos a encontrar sin el Señor es falta de tranquilidad, nula paz, gozo por ningún lado y solamente pensando que la felicidad son las cosas materiales que además tampoco tendríamos, ¿no? Porque aquel que tiene las cosas materiales, dice la Escritura, que siempre anhela más y nunca quedará satisfecho con nada. Y entonces, el que no tiene dice, ¿dónde encuentras tu felicidad? Bueno, yo la encuentro en que si tengo casa, carro, beca y viajo por todo el mundo. Y cuando lo hace, no haya cómo decir, estoy insatisfecho, hay que hacer más cosas. Ya no solamente tengo que viajar, sino que ahora entonces tengo que sumergirme en el océano, tengo que dar la vuelta al mundo en globo, tengo que hacer una cosa, tengo que hacerlo. Sí, porque no va a quedar contento absolutamente con nada. Entonces, las ventajas, como lo hemos visto, es que vamos a ver esa relación tan especial que tiene Cristo con la iglesia. Y como lo hemos dicho, voy a hacerte una pregunta y quizás salga otra. Si Dios ha obrado a través de Cristo en una persona, ¿esa persona podrá perderse de Cristo si Cristo ha obrado? No. Es correcto. Entonces, ¿qué debería hacer el esposo con la esposa? No, estar en el Señor. Amarla, sí, amarla. Porque cuando nosotros buscamos el divorcio, ese pacto se rompe. Y de alguna forma lo que vamos a entender es que no comprendimos la relación entre Cristo y la iglesia. Es como si la iglesia le dijera, no, Cristo, ¿sabes qué? Ya voy a andar a como me plazca. ¿Sí ves? Ya no quiero tu dirección. Tú no eres ya la cabeza. Pero eso no lo vemos en las escrituras por ningún lado, por ningún lado. Lo que vemos es una iglesia sujeta a Cristo, una iglesia que de todas maneras persevera, una iglesia que tiene que hacer cambios, tiene que hacer correcciones, tiene que seguir arrepintiéndose. Y entonces, ¿cómo lo vemos en el matrimonio? Lo mismo a través del perdón. Entonces tenemos que hacer correcciones, tenemos que mantener el diálogo, tenemos que perdonarnos y cuando nos damos cuenta perseveramos y seguimos adelante y de un momento a otro pues el Señor nos llama y entonces vamos a estar en esa plenitud de gozo, porque estando en Cristo aquí ya hay una manifestación de gozo, pero ¿dónde estará esa plenitud de gozo? Pues por supuesto en la eternidad. Entonces hay una gran ventaja y esa ventaja es
entender que ahora hay una relación entre el esposo y la esposa como Cristo a la iglesia. Y es una relación muy especial que se debe tratar con gran reverencia. Se debe también tener presente que ese amor revele al mundo el amor de Cristo por su iglesia. Y eso va a repercutir en qué? Por supuesto, va a repercutir en los hijos, porque los hijos van a observar ese ejemplo, el ejemplo de un padre, de un sacerdote en el hogar, que es diferente, ¿no? Completamente a como observamos hoy en día los testimonios, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ¿podemos seguir adelante o tienes allí algo pendiente? No, la cuarta pregunta, ¿es Bueno. difícil mantener un matrimonio para la gloria de Dios? A ver, es difícil. ¿Tú qué dirías? Humanamente sí es difícil. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial. Y por eso decía anteriormente que ojalá podamos crecer en el Señor, porque así como el Señor tuvo ese amor tan voluntario, donde por más que le costó su propia vida, donde sufrió, donde padeció, ¿verdad? Por los suyos, pues pienso que nosotros no hemos llegado a la altura de ese amor sacrificial y de padecer y de sufrir por el otro. Ahora diremos, o sea que el amor es sufrimiento. Pues el amor es sacrificial porque muchas veces se trata de hacer feliz al otro y no todo lo que le haga feliz al otro es lo que realmente aparentemente nos va a hacer a nosotros felices. Ahora, hablándolo desde un punto en el sentido de que nosotros no queremos las cosas de Dios porque vamos a estar buscando nuestra propia felicidad, pero nunca vamos a encontrar la felicidad que siempre anhelamos, porque si estamos fuera del Señor no vamos a tener esa plenitud de gozo de la cual tú hacías mención, ¿verdad? Entonces es interesante saber y entender que nos cuesta por nuestra naturaleza humana, que nos cuesta porque por más que podamos amar a nuestra pareja y hacerle feliz y estar ahí incondicionalmente, hay muchas cosas que nos cuestan. ¿En qué sentido? En que no todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres o no todos tus logros pueden ser los míos, aparentemente mirándolo desde un punto egoísta, por eso lo digo, por nuestra naturaleza humana. Pero en el Señor es posible, porque cuando el Señor está ahí presente, ya uno tiene otra perspectiva de vida donde ese egoísmo, ¿verdad? Donde solamente interesa mi felicidad y no importa, y donde me importa es mi felicidad y no me importa la del otro, pues eso va desvaneciendo porque en el Señor me interesa la felicidad de mi cónyuge y a mi cónyuge le interesa la felicidad mía. Entonces eso va a permitir que se acople y que haya un matrimonio realmente en un mismo sentir y parecer para la gloria del Señor. Sí, pues sí hay unos obstáculos, por supuesto que sí. Negarlos no estaría bien. Y dentro de esos obstáculos vemos que nuestra carne es un obstáculo, el sistema del mundo es un obstáculo y por supuesto también esas fuerzas oscuras espirituales, ¿cierto? También hacen parte de ese obstáculo. Nuestra carne, tú lo decías, nuestro remanente de pecado no quiere sujetarse. Primero, no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Y segundo, sujetarse a otra persona, pues menos. Si uno a veces ni siquiera se sujeta a la palabra de Dios, pues ¿qué se va a sujetar a otra persona? ¿Sí? Eso ocurre. Cuando nos hablan del sistema del mundo, es que ¿qué está ofreciendo el mundo? No, el sistema del mundo, ¿qué te ofrece? Pues otro tipo de matrimonio en busca de la felicidad, el matrimonio que es de parejas del mismo sexo, el matrimonio aún entre ¿Entre varios? diferencias de edades tremendas, ¿no es cierto? Entonces, un señor de como de 60, 70 años se casa con una de 20, ¿cierto? Por dinero. Un matrimonio entre varios, lo que llaman el poliamor, porque así lo llaman el poliamor. ¿Cierto? Un matrimonio con la tecnología, hasta con los animales, bueno, unas cosas realmente tremendas, ¿no? Entonces, sí, ahí está ese enemigo del sistema del mundo. Y por supuesto, ese dominio que nosotros encontramos en las tinieblas, ¿no? Claro, en Cristo hay una diferencia, pero de todas maneras estorban, como el remanente de pecado, estorban.
como el sistema del mundo estorban y nos quieren hacer caer, nos quieren hacer pecar, nos quieren endurecer el corazón. Entonces también está esas tinieblas que quieren hacer mella en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque un matrimonio en destrucción no va a ser útil para la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Va a decir, pues, no es importante el matrimonio. Entonces, ¿sabes qué? Fracasaste en esta oportunidad. No hay problema. La próxima será. Viene una nueva oportunidad y entonces otra vez viene la situación. Fracasaste. No hay problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo toman el matrimonio? No, Como algo que uno se estrena, lo utilizó, desechable. ya esto ya está usado, ¡pum! Quitémoslo. Es desechable, efectivamente. Pero, entonces, ¿qué hay que hacer? Tú lo decías. Es que si tenemos unos peligros, debemos ser alertados. Y estamos hablando de los cristianos, ¿no? Muy importante poder entender esto. Aquella persona que está en Cristo sabe que tiene unos enemigos y sabe también que el matrimonio tiene unos enemigos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, lo que debemos hacer es tener la mirada en Cristo. La mirada en Cristo. Y eso es algo que debemos hacer y debemos repetir continuamente, continuamente. Porque hay luchas, porque hay debilidades, debemos mantener la mirada en el autor y consumador de la fe. Y entonces uno dice, y bueno, ¿cómo eso se hace en práctica? Bueno, entonces ya mirábamos lo que decíamos en la anterior pregunta. Ese amor purificador, es decir, estar con la palabra, estar en oración, pero todo eso para la gloria de Dios. A veces uno dice, ¿para qué quiere leer la palabra? Bueno, para entenderla, para conocer a Dios, listo. Pero todo eso debe ser para la gloria de Dios. ¿Para qué quieres tener un matrimonio de bendición? ¿O para qué quieres tener un matrimonio para mostrarle a los demás? No, para la gloria de Dios. Así que a través de esas advertencias, pues que tenemos también una posibilidad de ser alertados y tener presente que en medio de nuestras luchas, dificultades y situaciones que se presentan en el matrimonio, debemos tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo la tenemos? Es que Cristo es nuestro Salvador. Es que Cristo es lo más importante de nuestra vida. Voy a hacerte una corta pregunta. Entonces, las personas dicen, sí, la Biblia me dice hay que tener la mirada en Jesús. ¿Y eso qué significa, no? Yo sí, yo sé que eso hay que hacerlo, pero ¿eso qué significa? Bueno, ¿tú qué pensarías que eso significa? Es tener la esperanza puesta en Él. ¿En qué sentido? La mirada puesta en Él es que el Señor en su soberanía, Él va obrando. Y que si realmente nosotros aprendemos a descansar en Él, Él va haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, nosotros somos responsables, ¿no? Que el Señor actúe y si las cosas no han funcionado, entonces porque el Señor no obra. No, nosotros somos responsables ¿en qué sentido? En utilizar los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Donde debemos orar fervientemente, donde debemos meditar en la palabra de día y de noche, como dice el mismo Evangelio. Qué lindo que antes de salir de nuestras casas, ustedes que trabajan, ustedes que estudian, bueno, que tienen diferentes actividades, o de pronto no salen de su hogar, sino todas las actividades las hacen en casa, pero iniciar el día meditando en la palabra, que podamos realmente, pues, utilizar esa base de nuestra vida que es el Evangelio y donde podamos examinar nuestros corazones y nosotros somos responsables, ¿no? O sea, somos responsables en crecer en el Evangelio y descansamos en el Señor en que lo que es imposible hacer para nosotros es posible para Dios. Y donde yo no debo estar esperando a que mi esposo cambie, a que Dios cambie en primera instancia a mi esposo, y si Dios cambia a mi esposo, entonces ahí sí yo voy a mirar a ver qué hago. No, porque es que hoy hablaba con alguien y ¿quién debe dar el paso? ¿Por qué el paso siempre debo darlo yo? Pues porque hay una persona que está en un proceso diferente espiritualmente. Y si esa persona es un poco más madura que la otra espiritualmente, pues es quien debe humillarse en el sentido de decir, agache la cabeza y dé el paso. Y dé el paso, y persista, y persevere, pero ¿dónde?
no puesta la mirada en las fallas que va a tener ese hombre o en la multitud de fallas que tendrá esa mujer, sino en lo que el Señor puede hacer en ese hombre y lo que el Señor puede hacer en esa mujer por fe. Ahora, miremos dos elementos adicionales de poner la mirada en Jesús. Cuando nosotros vamos a Hebreos, capítulo 12, específicamente en el versículo 2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, debemos ver allí lo siguiente. Lo primero, el contexto de Hebreos 11. Nos está hablando de los héroes de la fe, ¿sí? Entonces, todos ellos tuvieron luchas, grandes pruebas. Entonces, ¿sí ves? Hay pruebas, hay pruebas. ¿Y cómo vamos a avanzar en esas pruebas? Mirando a Cristo, pero mirando que la obra de Cristo, es que ahí dice, la obra de Cristo es autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es Cristo? El Señor. ¿Quién es Cristo? El Salvador. ¿Quién es Cristo? Dios encarnado. Y que ahora intercede por sus hijos. Entonces, eso le cambia a uno el panorama. Es que a uno le dicen, puesta la mirada en Jesús, uno dice, sí. Pero es que, ¿has meditado realmente en la obra de Cristo? La obra de Cristo. Bueno, entonces eso nos ayuda a resolver esa pregunta. Así es, pues bueno, ahí hemos abordado diferentes respuestas con respecto a las preguntas y les recordamos que el tema que estamos tratando es matrimonios para la gloria de Dios. Es un tema que estamos abordando aquí en Hablemos de Familia a través de Subalternativa y cielosabiertos.com, pasaporte a una nueva vida. Dos medios de comunicación que nos unimos por la misericordia de Dios y por la providencia del Señor para hablar de estos temas que difícilmente se abordan porque tememos hablar del Evangelio, tememos hablar de un Dios que sí existe y que no podemos negar, y también debemos hablar de que necesitamos depender cada día de Dios y necesitamos de Él porque por nuestra condición pecaminosa. Necesitamos del Señor para que Él nos fortalezca, para que Él renueve nuestras fuerzas cada día y podamos perseverar en un mundo que trae bastantes influencias de división, de separación, de destrucción de hogares verdaderos, que fue un diseño original del Señor, y donde el diseño original del Señor fue donde creó a Adán y a Eva y donde permitió que hubiese una descendencia. Entonces, pues llegando a este tipo de conclusiones, vamos a hacer nuestro resumen de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sí, pero creo que nos hace falta efectivamente lo que dijiste, ¿no? Las conclusiones. Sí, claro. Me estaba adelantando a sus conclusiones. Claro. Ay, lo que pasa es que si sabes, realmente algo que trae una dinámica interesante al programa es esa pregunta y respuesta cuando muchas personas apenas se están conectando y los volvemos a contextualizar. Pero sí, como estábamos hablando, Sí. pues yo me adelanté a algunas conclusiones, pero qué bueno que podamos ver esas conclusiones a la luz de la palabra que tú nos traes con respecto a ese matrimonio que es para la gloria de Dios. Entonces podamos estar atentos, que nuestros oídos estén atentos, que podamos tener toda disposición nuestros sentidos para poder atesorar esa palabra y ponerla en práctica. ¿Te escuchamos? Así es, dentro de las conclusiones vamos a destacar lo siguiente, es que muchas veces, por no tener una información clara, nosotros buscamos la felicidad a través de nuestros deseos egoístas y no comprendemos que cualquier acto que desarrollemos debe ser para la gloria de Dios. Para poder decir esto, debemos comprender que Dios es el creador, que Dios es el dueño de lo visible y de lo invisible. Él ha creado todo y que nosotros dependemos de Él. Y como dependemos de Él, debemos darle la gloria a Dios. Pero, como decíamos anteriormente, dentro de estas conclusiones, entonces vamos a entender que es muy beneficioso para nuestro matrimonio darle gloria a Dios. Así es.
porque en medio de todo eso será un matrimonio perseverante, un matrimonio que crecerá, un matrimonio que en medio de pruebas va a salir adelante. Es como si la barca se estuviese hundiendo, sí, se está hundiendo, pero como está en Cristo, ¿quién levanta esa barca? Cristo. ¿Quién cuida esa barca? Cristo. Y esa barca, por decirlo así, es el matrimonio y entonces es Cristo el que va llevando esa barca a la orilla. La va llevando a tierra firme, a territorio seguro. Entonces, qué hermoso es poder tener estas conclusiones, ¿no? Y adicionalmente, dentro de estas conclusiones, es que, por supuesto, debemos tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, teniendo presente de que hay enemigos del matrimonio, que son nuestra carne, las tinieblas y el sistema del mundo. Así es, nuestra carne, el sistema del mundo, wow, es algo que definitivamente pues destruye los hogares, ¿verdad? Y es donde perdemos la mirada en el Señor y quedamos perdidos, descontextualizados, como vacíos, como sin rumbo, como no saber qué determinaciones tomar, como o tomar malas decisiones y no perseverar en un matrimonio que es para glorificar el nombre del Señor y donde realmente podamos amarnos en Cristo, porque eso va a permitir tener un matrimonio saludable. Entonces, pues viendo estas conclusiones Ahora tan sí. interesantes, Ahora ahora sí. sí vamos a nuestra pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Invitamos a los oyentes que quieren tener bien presentes esas preguntas y esas respuestas para atesorarlas en sus vidas, en sus corazones y que sea el Señor obrando y se vaya viendo el fruto de ello, pues sería excelente. Entonces, vamos con la primera pregunta en este resumen. ¿Qué es un matrimonio para la gloria de Dios? Un matrimonio para la gloria de Dios es reconocer que Dios es santo, que Dios es creador, que Dios es todopoderoso y que nosotros somos criaturas que dependemos de Él, teniendo presente que Dios envió a su Hijo a morir por el pecador. Cuando nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, vamos a comprender que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, porque Él nos rescató. Segunda pregunta, ¿cuáles son las características del esposo que ama a su esposa? Bueno, vamos a decirlo rápidamente. Ese esposo tiene un amor sacrificial, tiene un amor purificador, tiene un amor cuidador y tiene un amor que sabe que debe perseverar, perseverar. Ahora, cuando hablamos de ese amor sacrificial, estamos haciendo referencia a esa relación entre Cristo y la iglesia. Cuando hablamos del amor purificador, estamos hablando de ese cuidado espiritual. Cuando hablamos de ese amor cuidador, estamos hablando de estar pendiente de esa parte física de la esposa. Y cuando hablamos de ese amor que permanece, por supuesto, tenemos presente el pasaje de Génesis 2:24, que es cómo Dios instituyó el matrimonio. Pregunta número 3. ¿Cuáles son esas ventajas que tiene un matrimonio para la gloria de Dios? Bueno, lo decíamos anteriormente, esas ventajas es poder reconocer básicamente que hay una simbología muy especial. ¿Entre qué? Entre la relación de Cristo con la iglesia y el matrimonio. Y eso nos lleva a ¿qué? A respetar el matrimonio y por supuesto a tenerlo en gran estima el matrimonio. Así que es algo que no está para desechar. El matrimonio es para toda la vida, porque así es la relación de Cristo con la iglesia. Aquel que está en Cristo permanece para siempre. Cuarta pregunta. ¿Es difícil mantener un matrimonio para la gloria de Dios? Claro, hay que reconocer que hay unos enemigos como el sistema del mundo, como nuestra carne, es decir, todos esos deseos egoístas y también las tinieblas. Cuando reconocemos que hay peligros, por supuesto, vamos a estar activos como manteniendo la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y quinto, las conclusiones sobre esta temática que hemos abordado
sobre matrimonios para la gloria de Dios. Bueno, hemos hablado de que lamentablemente una conclusión es que muchas personas se casan sin realmente tener el conocimiento y el propósito del matrimonio en Dios. Solamente aquella persona que ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual puede reconocer la bendición que es el matrimonio y así puede dar la gloria a Dios. Por supuesto, estamos hablando del esposo y la esposa. Qué hermoso es que el esposo conozca de Dios, reconozca a Cristo, que la esposa se sujete al varón porque tiene presente la obra de Cristo. Y entonces eso es bendición. Así es, pues hemos visto el día de hoy en Hablemos de Familia, matrimonios para la gloria de Dios. Matrimonios para la gloria de Dios, donde hemos llevado a cabo en emisiones anteriores toda una secuencia sobre los matrimonios, sobre la importancia de tener al Señor como ese fundamento, como esa roca que sostiene de una forma sólida los hogares, a pesar de las tribulaciones, aflicciones, a pesar de las pruebas que podamos pasar, es cuando realmente nos gozamos, cuando podemos llegar a una meta. Porque cada día que pasa culminamos una meta, y si pasan los años, vamos culminando, y esto es apenas el inicio de todo lo que hay que seguir adelante, esa carrera que hay que seguir adelante. Bueno, y antes de finalizar, un saludo para los oyentes que nos dejan sus mensajes a través de las redes sociales, como Doris Janet Ortiz, también a los oyentes de Suba Alternativa, muchas gracias por compartir con nosotros y dejarnos también esos comentarios. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias al Señor por este tiempo, gracias a ustedes por su sintonía. Ahora Nelly Díaz, que siempre está muy talentosa, muy dispuesta y en esa parte técnica. A ti muchísimas gracias por la compañía y por la forma en la que el Señor va orando en su misericordia en tu vida para que podamos abordar esos temas. Un saludo a todos los oyentes, muchas gracias. La gloria para Dios. También se despide de ustedes quienes habla Diana Karina Pimentel y los invitamos para una próxima emisión aquí en Hablemos de Familia. Bendiciones.